El sabueso regresado, 3. Sanguijuelas de lengua negra. El arma secreta de Vikir de Nebelvague. Hambre. Un pequeño vampiro impulsado por un apetito insaciable. Comenzaron a hincharse después de beber la sangre que fluía del suelo y pronto comenzaron a necesitar más y más sangre. Especie especializada criada por Black para buscar solo la sangre de Vikir. Su apetito voraz era demasiado para que incluso el superregenerativo Vikir pudiera manejarlo. Pero entonces apareció un reemplazo, uno cuya sangre tenía exactamente la misma composición que la de Vikir, y esta fue la oportunidad perfecta para hacer crecer las sanguijuelas. Comer mucho. Vikir dijo alegremente. Y las sanguijuelas se movían como si lo entendieran. Las sanguijuelas se atiborran de carne desgarrada, huesos expuestos, tendones destrozados y trozos de grasa. Incluso el caballero de la muerte Vikir de la 9ª forma es impotente contra su apetito insaciable. Demonio. Mata. Muere. Incluso los caballeros de la muerte del mundo no tienen nada que hacer contra los innumerables enjambres de vampiros. Al mismo tiempo, la apariencia de las sanguijuelas adheridas al cuerpo del caballero de la muerte Vikir comenzó a cambiar. Udeu, udeu, pudeu. Las sanguijuelas crecieron desde el tamaño de un guisante hasta el tamaño de un dedo. Pero no solo se hicieron más grandes. Gwenal gwenal. Kialeu leu leu. Ki ki ki. A las sanguijuelas les crecieron cabezas, cuerpos y extremidades, y sus rasgos faciales comenzaron a parecerse a los de Vikir. Todavía parecía una muñeca tosca que un niño había hecho en clase de manualidades, pero mientras más sangre chupaba, más se parecía a Vikir. Es lindo. ¿Te pareces a mi hermano? Sinclair alcanzó una de las sanguijuelas que había perdido la competencia de alimentación. ¡Kiaar! Los ojos de la sanguijuela se abrieron y sus dientes se hundieron, y Sinclair quedó horrorizado. ¿Qué diablos? Solo estaba tratando de cuidar a la pobre. Sinclair refunfuñó un poco mientras las sanguijuelas se alejaban trotando para chupar sangre nuevamente. Al menos no parecían interesados en nada más que la sangre de Vikir, ¿verdad? Mientras tanto. Demonio, muere. El caballero de la muerte se estaba desmoronando lentamente. No solo se destruyó la 9ª forma, que consumió todo el maná, sino que a la 8ª forma se le permitió golpear el cuerpo 2 veces seguidas. Combine eso con el trauma devastador, las lesiones internas masivas causadas por el aumento de maná y las criaturas especializadas que Black había desarrollado para capturar a Vikir, y estaba claro que incluso el caballero de la muerte que puede usar la 9ª forma de Baskerville no habría la resistencia para sobrevivir. Al final, los pensamientos residuales de Vikir, los fantasmas del viejo mundo, se desmoronaron. Los demonios matan. Los demonios matan. Vikir intenta levantarse a pesar de su ego colapsado y su cuerpo desmoronado. Vikir se miró a sí mismo. Y luego. No te preocupes. Extendió la mano y cubrió los ojos del resto de la conciencia que había caído al suelo. La era de la destrucción nunca volverá. Y entonces sucedió algo increíble. La expresión del fantasma, manchada de sangre negra y un tono aún más negro bajo sus ojos, se relajó ligeramente. Suts. En un instante, el cuerpo de Vikir se convirtió en cenizas ennegrecidas y se esparció por el suelo. El viento lo hizo girar varias veces y pronto no quedó nada. Vikir miró secamente en dirección del viento. La era de la destrucción. Incluso un anciano que ha vivido muchas vidas de odio e ira no sabe dónde está el final del camino. Entonces. Progresivo. La sensación de que algo pequeño trepaba por la parte trasera de su pie. Cuando Vikir miró hacia otro lado, vio sanguijuelas deambulando por el suelo, aterrorizadas porque no había nada que comer. Las sanguijuelas, que habían crecido hasta el tamaño de dedos, ahora eran mínimes modeladas a partir de Vikir. Vamos. Regresar. Vikir dejó caer una gota de su propia sangre en el saco de cuero y lo agitó contra el suelo. Las sanguijuelas, al oler su sangre, saltaron al saco con la boca hecha agua. Vikir observó las sanguijuelas retorcerse en el saco y asintió. Odio por los demonios. Y una copia del cuerpo principal con algo de su apariencia y fuerza. Podría ser muy útil estratégicamente, si puedo controlar sus apetitos.
Las emociones del resto del encuentro anterior hacía tiempo que se habían secado. Una persona normal se habría sentido abrumada por el sentimentalismo durante mucho tiempo después de encontrarse con su yo pasado, pero Vikir no considera esas cosas un lujo. Más bien, utiliza las dolorosas cicatrices de su pasado y el peso de su misión para cumplirla. Tudor, Sancho, Piggy y Bianca se quedan sin palabras por su comportamiento indiferente. Si fuera como antes, simplemente lo habría considerado un tipo aburrido y aburrido. Pero después de ver esa montaña de emociones... Lo siento por Vikir, él está cargando tanto sobre sus hombros solo. Ni siquiera me atrevo a decirle que confíe en nosotros. Tenían razón. Dolores y Sinclair solo podían mirar la nuca de Vikir, incapaces de decir nada. Finalmente, Vikir se volvió hacia ellos y dijo: Bueno. Me preguntaste algo antes, ¿no? ¿Eh? Ah, uff. Tudor asintió. Sus amigos se preguntaban cómo había llegado Vikir hasta aquí. Verá, estuve encarcelado en Nebelvague hace unos 4 años. Escapé. No, ¿es tan fácil? Bueno, requirió mucho trabajo. Casi muero una vez. Vikir dio una breve explicación de lo sucedido. El trabajo en Nebelvague, el confinamiento solitario y luego la erupción del volcán. Una historia increíble sobre ser disparado a la superficie en una columna de fuego del volcán. Si el orador no hubiera sido Vikir, todos habrían pensado que era un alarde vacío. Cuando subí pensé que me iba a morir. Pero cuando bajé, pensé que estaba realmente muerto. Después de caer, perdí la memoria por un tiempo, así que me alejé. Trabajé en un pueblo de pescadores pescando pescado caliente y secando pescado seco. Vikir frunció el ceño. Tuve la suerte de que me encontraran mis 2 compañeros que escaparon conmigo. Cuando vi caras familiares, los recuerdos regresaron rápidamente. Por eso inmediatamente actuaron para asesinar a Pasamonte. Pero estaba tan concentrado en ustedes que tenía la guardia baja. ¡Puaj! Eso es demasiado, deberías advertirnos. No te lo dije a propósito, porque creo que ya estás algo imbuido del lavado de cerebro del demonio. A veces tienes que engañar a tus propios aliados antes de poder engañar a tus enemigos. Todos asintieron ante las palabras de Vikir. Claramente, en algún momento, habían caído en el plan de Pasamonte. Maldición. Tiene una especie de habilidad hipnótica para volver imprudentes a sus oponentes. Lo he visto de primera mano y es peligroso. Vikir asintió como si ya lo supiera. En ese momento, Bianca, que había visto la conversación entre Tudor y Vikir, se echó a reír. Ustedes dos se han vuelto bastante similares en personalidad, ¿no? El comentario no se limitó a Tudor. Durante los últimos 4 años, cada uno de los Nightwalkers se había vuelto cada vez más como Vikir. El tono, la forma de hablar, incluso sus personalidades. No fue solo porque la presencia de Vikir ocupaba un lugar preponderante en sus mentes. Fue un cambio de personalidad inherente a vivir tiempos tan feroces y duros, y todos estaban atravesándolo lentamente. Supongo que la personalidad de la mayoría de las personas cambia de manera similar a medida que se acerca la destrucción. Lo real ni siquiera ha comenzado todavía. Entonces, ¿dentro de unos años yo también hablaré así? Vikir sonrió levemente ante el comentario juguetón de Tudor. Ciertamente, la mayoría de sus antiguos compañeros de armas antes de la regresión tenían personalidades similares. En situaciones extremas, las características únicas de un individuo, como la personalidad o las cualidades, pueden desgastarse gradualmente y volverse más consistentes con el promedio general. Entonces, preguntó Sinclair, como de la nada. Entonces, ¿cómo era la personalidad de mi hermano antes de todas esas experiencias traumáticas? Todos los ojos se volvieron hacia Vikir. No dijeron nada, pero todos parecían muy curiosos. No era una pregunta difícil, así que Vikir abrió la boca para responder. Según mi niñera, que me crió cuando era niña, yo era tímida e introvertida. Mis pasatiempos favoritos eran jugar con muñecas y arreglar flores. Por supuesto, pronto la tradición familiar los prohibió. «Oh, ¿realmente no te queda bien?» Todos solo pudieron asentir lentamente ante las palabras de Tudor. Finalmente, Vikir tenía la atención de todos.
Es hora de salir de aquí. ¿Pero cómo saldremos? Tendremos que usar el mismo truco que usamos para salir del árbol del infierno una vez más. Vikir giró la cabeza para mirar a Piggy. La sangre de Piggy tiene poderes misteriosos. Actúa como un veneno mortal para los demonios, distorsionando el espacio que crean y provocando que se cierre. La mirada de Vikir lo encontró. Él es una buena persona. Una voz extraña pasó por la cabeza de Piggy por un momento. ¿Eh? La cabeza de Piggy se sacudió de un lado a otro por la sorpresa, pero nadie le hablaba excepto Vikir. ¿Qué fue eso? Era un tinnitus que escuchaba a menudo, pero nunca había sido tan claro como ahora, por lo que Piggy parecía un poco desconcertado. Ahora que lo pienso, creo que solía tener estas visiones cuando estaba en la academia. Mientras Piggy reflexionaba sobre esto, Vikir habló. Cerdito. ¿Crees que podría tomar prestada un poco de tu sangre? Por supuesto, si puedo ser de alguna ayuda. Vikir rápidamente obtuvo unas gotas de sangre de Piggy. Con la sangre de Piggy sobre él, Beelzebub dispara una larga línea de sangre al aire. Crepitar. El espacio dentro del árbol del infierno comenzó a retorcerse y desgarrarse. Fue el mismo fenómeno que antes. Le tenderemos una emboscada al demonio tan pronto como salgamos. No nos estará esperando. Los rostros de todos se endurecieron por la tensión. Esta es la segunda vez que atacan primero a un oponente contra el que ya perdieron una vez, por lo que la presión es alta. Pero a diferencia de la primera vez, los rostros de todos están mucho más brillantes. Esta vez, tenían un aliado que no tuvieron en su primer intento. Vikir terminó su discurso con una frase breve. Salgamos y le demos un golpe. Su voz sonaba tan fiable como hace 4 años. Soñando el sueño imposible, 1. Crackle. El repentino crujido en el aire fue suficiente para asustar a Pasamonte. ¿Qué es esto? Lo que sucede dentro del árbol del infierno es desconocido para nadie excepto para su maestro, el propio Andusias. Pasamonte se horrorizó al ver el portal en llamas y la espada que sobresalía de él. De repente, una espesa niebla se formó frente a sus ojos y empezó a oír y ver cosas extrañas. Él es una buena persona. Una voz tan débil e inestable como el último aliento de un animal moribundo, desconocida en origen e identidad. Las orejas de Pasamonte se echaron hacia atrás y una extraña visión comenzó a formarse ante sus ojos. Pantanos de sangre y carne, montañas de huesos, una atmósfera sin maná y nubes en forma de hongo gigantes que se elevan sobre el horizonte distante. Y un desierto interminable y árido. Una enorme torre se alza en medio del desierto. Un anciano vestido de negro caminando solo hacia la torre. Cada visión atraviesa su mente en pedazos fragmentados. ¿Qué? Estos son los recuerdos de Andusias. ¿Qué vio ese bastardo antes de morir? Pasamonte se frotó las sienes como si estuviera estupefacto. Una sustancia no descubierta que torció las leyes de la causalidad. Algo con el poder de cerrar espacios abiertos por demonios. Probablemente tenga algo que ver con esa espada que está creando las grietas ante sus ojos. Luego, abrió la puerta del árbol del infierno, revelando a Vikir dentro. Pasamonte preguntó con incredulidad. ¿Con qué abriste el árbol del infierno? No parece ser el poder inherente de la espada. Sangre. ¿Cuyo? Pasamonte repitió su perplejidad ante la breve respuesta de Vikir. Pero no tenía ninguna obligación de responder a la pregunta. Vikir desenvainó su espada por largo tiempo. Descubrir por ti mismo. Al mismo tiempo, se desarrolló el manejo de la espada más rápido y eficiente, la cuarta forma de Baskerville. Pasamonte gruñó y se puso de pie de un salto cuando el golpe mortal de Vikir se extendió con tanta naturalidad como respirar. Kvakvan. El pilar de piedra se hizo añicos, levantando una nube de polvo. Detrás de Vikir estaban Dolores, Tudor, Sancho, Piggy, Bianca y Sinclair, todos los cuales también tenían expresiones sombrías. Y cuando el polvo se disipó, apareció ante ellos el verdadero enemigo escondido en la familia Don Quijote. Armadura negra, piel negra debajo y una negrura que lo abarcaba todo y oscurecía sus ojos y nariz, pero revelaba sus dientes blancos y afilados. Sostenía una gran lanza en su mano y la parte inferior de su cuerpo estaba fusionada con el cuerpo de un caballo negro, quedando solo la cabeza del caballo como esqueleto.
Con una aura abrasadora que cubría todo su cuerpo como una melena, el caballero negro ya no se llamaba Don Quijote la Mancha Pasamonte. Cimeries el cuarto cadáver. Clasificación de peligro, S+. Tamaño. Encontrado en útero de la serpiente, en lo profundo de la puerta de la destrucción. También conocido como cuarto cadáver. Una de las 10 plagas, enemigas naturales de la humanidad, incomprensibles e imposibles de matar. Se levantará un enjambre de ranas imprudentes. Los 10 mandamientos 10, arriba. Cimerías del caballero temerario. Fue la aparición del sexto cerebro de la era de la destrucción. Vikir dio una breve advertencia a sus camaradas detrás de él. Su aliento te dará una sensación infundada de confianza y exaltación que nublará tu juicio. Evite respirar tanto como sea posible en combate cuerpo a cuerpo. Como una rana que infla su vientre para igualar su tamaño al de un toro, solo para que su piel reviente y muera, Cimeries tiene una extraña habilidad para volver imprudentes a sus enemigos. Combine esto con el poder de Dantalian y Belial, ambos expertos en estrategia y tácticas militares, y los resultados pueden ser devastadores. Es una de las principales razones por las que la Alianza ha perdido tantas batallas seguidas. Incluso antes de la regresión de Vikir, la caballería invencible de Don Quijote, a la que Cimeries le había lavado el cerebro, cargó contra el molino de viento con sus caballos, solo para ser aniquilada en vano. Debemos deshacernos de él ahora, antes del cataclismo. Y Don Quijote debe ser restituido. Vikir dio un paso adelante, su resolución inquebrantable. Vikir, te apoyaré. Dolores se paró a su lado y le ofreció su apoyo. Sus almas, ahora en perfecta resonancia entre sí, generaron una gran amplitud y la manifestaron en forma de aura. Quack quack van. La espada de Vikir y la lanza de Cimeries chocaron. El resultado fue un silbido. Ni Vikir ni Cimeries dieron un paso atrás mientras continuaban con el siguiente movimiento. Quan, can ujijijiji. La tormenta negra creada cuando la lanza gira y gira para tomar la forma de una enorme serpiente. Las huellas en forma de dientes creadas por la espada se juntaron en un solo lugar y tomaron la forma de una gran esfera. Como una serpiente con las fauces abiertas, a punto de tragarse el sol. En medio de la feroz batalla, Vikir y Cimeries continúan chocando, con sus cuerpos soportando la presión que amenaza con estallar. Auge. Una vez extendida la lanza, se creó un agujero en la muralla de varias capas del castillo. Auge. Con un solo movimiento de espada, todo lo que había detrás de él fue cortado, revelando una vista clara del exterior del castillo. Increíble, ¿cómo podría un humano poseer tal poder? Mientras Cimeries murmuraba incrédulo, Vikir también tenía sus propios pensamientos. El poder de Cimeries es prácticamente el mismo que antes de la regresión. Los demonios se han impacientado y están acumulando su poder a toda prisa, y será peligroso si me tomo más tiempo. No es solo el cuarto, es el tercero, el segundo y el primero. Vikir decidió acelerar un poco más las cosas. Vamos a hacerlo. Normalmente, habría manejado lo que estaba pasando por su cuenta, pero esto era diferente. Los rostros de Dolores, Tudor, Sancho, Piggy, Bianca y Sinclair se iluminaron ante la petición de ayuda de Vikir. Déjame ayudar. Confía en mí, amigo mío. He estado entrenando duro y soy más que capaz de defenderme. Toma mi sangre. Solo miren la brecha, muchachos. Hermano, lucha desde una pequeña distancia, te cubriré con magia. El escudo sagrado de Dolores, la lanza de Tudor, el hacha de Sancho, la espada de Piggy, la flecha de Bianca y la magia de Sinclair formaron un aura colorida y volaron para interceptar a Cimeries. ¿Qué estas cosas molestas? Cimeries hizo girar su lanza y lanzó un golpe hacia la espalda. ¿Cuánto tiempo sin verte, Cimeries? El pentagrama invertido al rojo vivo creado por De Caravia estaba bloqueando el golpe de Cimeries. Antes de que Cimeries pudiera siquiera gritar algo. ¡Puh! Nighthound hundió sus dientes en la nuca de su presa. Los dientes, ahora mucho más grandes y afilados debido a la bendición de la santa, se hundieron en la carne del demonio con facilidad. ¡Keiwu! De la boca de Cimeries empezó a salir espuma burbujeante. ¡Pudeu! Cimeries dio un paso atrás, arriesgándose a que le arrancaran en pedazos la carne del cuello. Entonces, de la cavidad torácica del caballo,
emergió el rostro de Pasamonte. Comenzó a abrir la boca, chorreando lágrimas. Sí. Admito que ustedes son enemigos molestos. Habló con un dejo de reserva, lo cual era de esperarse. Esta era la guarida en la que Cimeries había pasado tanto tiempo trabajando. Es él quien ahora lleva las riendas del poder en Don Quijote. Entonces responderé con todas mis fuerzas. Dicho esto, Cimeries sacó un silbato azul y lo colocó en la boca de Pasamonte. Tudor fue el primero en reconocer de qué se trataba. Ese es el cuerno de la caballería invencible. Cimeries ya había convocado a la caballería, que ya estaba en el campo de batalla, de regreso a la casa principal. Y pronto los resultados empezaron a verse. ¡Tú! Sonó un silbido y el suelo empezó a vibrar levemente. ¡Du-deu-deu-deu-deu-deu-deu! Pequeños trozos de piedra rebotaban y bailaban por el suelo. Los rostros de Dolores y Sinclair se endurecieron. Este sonido es el sonido de los caballos corriendo. El sonido de innumerables caballos galopando desde muy lejos. Don Quijote, que escuchó la orden de convocatoria del cabeza de familia, regresaba con el poder más fuerte de la caballería invencible. Los dos pilares que simbolizan a Don Quijote, la caballería invencible y la armada invencible. Y los que ahora se estaban reuniendo eran toda la fuerza de la caballería invencible. Gritó Tudor. Vikir, la caballería invencible de Don Quijote es tan poderosa como los 7 condes de Baskerville, y si se unen a la batalla, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Fue una suerte que el nivel del mar hubiera bajado demasiado para que la armada invencible pudiera llegar a estas costas. Si hubiera ido acompañado de un bombardeo de la flota, no habría habido respuesta. Vikir detuvo una lanza voladora y abrió la boca. La caballería invencible, conozco su poder. Incluso ellos se habrían vuelto imprudentes por el poder de Cimeries. No importa cuán fuerte fuera Vikir, no sería rival para todos los caballeros de la caballería invencible que cargarían ciegamente contra él. Sin embargo, ante todas estas probabilidades, Vikir mantuvo la calma. Pero no hay necesidad de preocuparse. Tengo un plan para la caballería invencible. De repente, más allá del muro destrozado, apareció a la vista la forma de la caballería invencible. La caballería invencible de Don Quijote, cargando a lo largo del horizonte, era realmente abrumadora desde lejos. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder. Uno de los caballeros que corría furiosamente al frente se cayó de su caballo y rodó por el suelo. El caballo tropezó con algo y cayó. Cuac-cuac-van, ujijijig. Lo mismo empezó a suceder uno tras otro. La caballería, que había estado cargando a un ritmo aterrador, fue arrojada al suelo junto con sus caballos. Fue causado por un anzuelo que brotó del suelo. El suelo estaba lleno de pequeñas trampas, del tamaño justo para atrapar un pie, que parecían pequeños pinchos de hierro doblados formando arcos. La caballería invencible no puede seguir el ritmo de la carrera y queda atrapada en estas trampas. Las velocidades de carga disminuyeron en un instante. Pantallas colapsadas. No, ¿qué diablos está pasando? La boca de Cimeries se abre mientras observa a la caballería invencible luchar, incapaz incluso de llegar a la costa, y mucho menos al castillo principal. La situación era tan ridícula que incluso los demonios quedaron atónitos. Y al mismo tiempo, aleteo. Un largo hilo de sangre rojizo revoloteaba desde el techo de la aguja opuesta. Oye, novio, por aquí. Todos los ojos se volvieron hacia la cima de la aguja ante el sonido de una voz alegre. El dueño de una trampa para cazar únicamente a la caballería, que clavó innumerables brochetas en el suelo y las dobló para que no fueran visibles a la vista. Una mujer de pie valientemente con una expresión que revela la espera, la confianza y la recompensa de los últimos 4 años. Moore Camus estaba allí. Soñando el sueño imposible, 2. Cabello rojo crudo que crepitaba como el fuego. Ella estaba alta y curvada con madurez. Después de 4 años, su rostro había perdido mucha grasa. ¿Estás aquí? Sus ojos brillaron tan pronto como vio a Vikir y comenzó a saludar. «Kia, novio, ha pasado un tiempo». Cuando Camus agitó su mano, nubes oscuras se acumularon a su alrededor. Pudeudeu, pudeudeu, pudeudeu. Tras una inspección más cercana,
se dio cuenta de que eran pájaros voladores de plumas negras. Innumerables cuervos y urracas se habían reunido y estaban construyendo puentes. Camus cruzó el puente, que debía tener cientos de metros de largo, hasta Vikir. Caminaba con paso desordenado, como una modelo en la pasarela. Vikir guardó silencio por un momento. Su expresión sin emociones vaciló ligeramente. Entonces, Camus se arrojó a los brazos de Vikir. «Has crecido tanto, bien crecido, Eum». Después de mirar a Vikir por un largo momento, Camus gira la cabeza para mirar al grupo detrás de ella. Bueno, hola a ustedes. Fue un saludo relativamente más sustancial. Dolores, Tudor, Sancho, Piggy, Bianca y Sinclair también saludaron a Camus. Camus también fue miembro de los Nightwalkers, miembro de la Academia Kelasio, aunque solo durante unos meses. ¿Por qué debería ir a la escuela aquí si Vikir no está aquí? La leyenda de Camus, que abandonó sus estudios nada más matricularse, era una leyenda en la Academia Kelasio desde hacía algún tiempo. Dolores la saludó con voz tranquila. Ha pasado un tiempo, reina de la noche. Oh. Ha pasado un tiempo para ti también. ¿No te da un poco de vergüenza llamarme por ese apodo? El nombre proviene de Nighthound, que era el nombre de trabajo de Vikir. Por supuesto que nuestro Nighthound es increíble. Camus volvió a agarrar el brazo de Vikir que estaba a su lado. Una fina línea de sangre apareció en las frentes de Dolores y Sinclair mientras observaban. Sinclair se interpuso entre Vikir y Camus y preguntó. Hablando de eso, ¿cómo fueron las cosas en casa de Moore? He oído que estás trayendo refuerzos. Por supuesto, soy un delegado del Salón Oscuro. Respondió Camus, con los ojos brillantes. Anteriormente, Camus había prometido a los Nightwalkers su leal apoyo como jefe del Salón Oscuro de Moore. Se afirmó que el apoyo solo sería para una tarea, que era rastrear el paradero de Vikir, confirmar su seguridad y entregarlo de manera segura a una ubicación específica. El lugar donde estaba la propia Camus. Me informaron que habías escapado, y por supuesto asumí que lo habías hecho. Por supuesto, el método de escape de la prisión fue completamente inesperado, pero como sea. Desde entonces he desatado toda la fuerza del ejército de Moore para registrar las costas de cualquier isla del continente en la que hayas llegado. Cuando terminó de hablar, se giró y levantó algo hacia el rígido Tudor. Era un pincho de hierro. Una herramienta pequeña, simple y mortal que había detenido la carga de la caballería invencible. No tienes uno de estos en tu casa, ¿verdad? No, claro que no. ¿Por qué tendría tal cosa? Deberías estar agradecido. Podría haber usado esto sin doblarlo, solo para mantenerme erguido. Si Camus hubiera hecho eso, la caballería invencible de Don Quijote habría sido un desastre. Deberían estar agradecidos de que los caballos y los caballeros no se convirtieran en salchichas y pasteles de arroz en brochetas. Tudor contempló el caos en el horizonte con sentimientos encontrados. Normalmente, la caballería invencible habría esquivado esa trampa con facilidad, pero con el lavado de cerebro de Cimeries, era imposible hacerlo mientras cabalgaba a ciegas en línea recta. Ahora, todas las miradas se volvieron hacia el culpable. Cimerías. El cuarto cerebro de la era de la destrucción. Aprieta sus afilados dientes en la boca abierta en el centro de su cara. Así que, después de todo, hay una fuerza de emboscada. Un mago negro que absorbió a Ciri. Cimeries pareció sentir el aura de Ciri en Camus. Pero los demonios son demonios. Cimeries se relajó, como si ya se hubiera preparado para todas las posibilidades. Pensé que ustedes los humanos seguramente se esforzarían por restaurar la naturaleza de Don Quijote. ¿Crees que no anticipé esto? Ante esto, Cimeries levantó el rostro de Pasamonte, que estaba enterrado en el peto del caballo. Su mirada estaba fija en Bianca, que estaba junto a Tudor. Usurpoe Bianca, te diré por qué intenté capturarte. Tan pronto como terminaron las palabras, algo extraño sucedió en el castillo exterior y en los muros que rodeaban la aguja. Cheok 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 cheok. Un grupo de francotiradores vestidos con capas grises levantaron sus arcos y flechas al unísono y apuntaron en esa dirección. El rostro de Bianca palideció al darse cuenta de lo que estaba pasando. Escuadrón de francotiradores asesinos de Dios.
Un grupo de francotiradores compuesto íntegramente por enemigos de User. Un grupo temible que se especializa en asesinatos, especialmente aquellos a extremadamente larga distancia, son monstruos que representan más del 90% del poder de User. Su presencia aquí representa un frente unido de los demonios que consumieron a Don Quijote y los demonios que consumieron a User. ¿Por qué quieren capturar vivos a Bianca y a los Tudor, cuando podrían simplemente cortarles la cabeza si quisieran deshacerse de ellos estáticamente? ¿No sería mucho más fácil? Ahora estaba claro por qué Pedro quería capturar a Bianca y a Tudor. Bianca miró a Vikir con expresión urgente. Es malo. El escuadrón de francotiradores de User está aquí. Papá dijo que si se juntaran todos, podrían matar a un dios. Vikir asintió con la cabeza. La familia User era la más pequeña de las 7 grandes familias del imperio, pero fue precisamente debido a la presencia de los Godkiller Snipers que nunca habían sido dominados por los demás. Cimmerius sonrió de oreja a oreja. Una vez que el Godkiller Sniper Squad de la familia User tiende una emboscada, incluso si lo mejor de las otras 6 familias se reunieran, no podrían evitar la aniquilación. ¿Quién no lo sabe? Había muchos obstáculos que bloqueaban su vista, por lo que era imposible ver la emboscada completa del Godkiller Sniper Group. Sin embargo, la aguda sensación de intención asesina en todas partes les dijo a todos que este lugar ya estaba completamente rodeado. Los obstáculos no significaban nada. No había forma de esconderse de los disparos de los Godkiller Snipers, que podían atravesar centímetros de armadura con facilidad. Cimmerius gritó lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por todos los asesinos del Escuadrón de la Muerte en la emboscada. Disparar. Matarlos a todos. Cimmerius se envolvió en su armadura y no dudó en dar la orden de concentrar el fuego. Y luego. Peón. El primer disparo de francotirador llegó. Atravesó varias capas de paredes, atravesó el piso y llegó al piso de abajo. Fue seguido por una lluvia de gruesas flechas. Du. Así como los cascos de los caballos de la caballería invencible golpearon el suelo, también lo hicieron las flechas del escuadrón de francotiradores asesinos de Dios. ¡Ji! Vikir canaliza todo su maná hacia de Carabia. Los escudos del pentagrama invertido rojo bloquearon flecha tras flecha del Godkiller Snipe. Todos los Nightwalkers, incluido Camus, se reunieron alrededor de Vikir, protegiéndose con el escudo de Carabia. Quackban, Juan, Peoeon. Cada flecha de los Godkiller Snipers golpeó la superficie exterior de Carabia, haciendo que vibre con una fuerte explosión. Al observar la lluvia de disparos de francotiradores, todos los Nightwalkers pensaron lo mismo. ¿Qué demonios? ¿Es más llevadero de lo que pensaba? Los Godkiller Snipers eran rápidos, poderosos y precisos, pero su número era demasiado pequeño. La velocidad de disparo era lenta y el espacio entre las flechas era demasiado amplio. No parecía que un solo hombre estuviera usando tantas flechas en primer lugar. Esto era evidente por el hecho de que una vez que una flecha volaba, nunca volaba en la misma dirección. Con solo un puñado de personas, el grupo Godkiller Sniper que había convertido a la familia User en la más fuerte del imperio era tan débil. Justo cuando todos estaban cuestionando en sus mentes. ¿Qué es esto? Cimmerius pensaba lo mismo. Sacó la cabeza y examinó las paredes exteriores. Efectivamente, había notablemente menos hombres con arcos y francotiradores. Incluso si fueran una pequeña minoría, su número era demasiado pequeño para utilizar el poder de emboscadas y bombardeos enfocados. Este no es un grupo pequeño, es solo un número pequeño. ¿Qué diablos? ¿Dónde están todos? Dolores, Tudor, Sancho, Piggy, Bianca y Sinclair, al ver la confusión de Cimmerius, quedaron igualmente desconcertados. Entonces. La voz de Camus se escuchó mientras rodeaba la cintura de Vikir con sus brazos. Pero novio, te he extrañado mucho, así que por favor deja de huir, estoy cansado de perseguirte, aunque no importa porque siempre tengo una buena idea de dónde terminarás. Ante eso, todos miraron a Vikir con expresiones de desconcierto. Tudor fue el primero en hablar. Vikir. ¿No era Camus de quien hablabas como plan de respaldo? Por lo que te he oído hablar, parece que os encontráis por primera vez. No. Ella simplemente está aquí. Vikir lo negó en voz baja. Camus se rió con incredulidad.
He estado recorriendo la costa y las islas desiertas, y no tengo nada en mente. Lo que sea. Vikir no había estado hablando de un plan secreto. ¿Y qué? La misma pregunta surge en la cabeza de todos. Bak 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 ban. Una fuerte explosión estalló desde las murallas exteriores. Una ola de aura que fluctúa como loca. La esquina de la muralla del castillo se derrumba y el God Killer Sniper Squad cae. Fue una escena que dejó boquiabierto a Cimeries. Pusisisi, está polvoriento. Ve allí y juega, viejo. Cállate o tendré que arrestarte una vez más, viejo y andrajoso fugitivo. Un anciano flaco con un látigo en la mano, sonriendo. Junto a él hay un anciano corpulento con un garrote pesado. Dos ancianos subían por las murallas conversando trivialidades. Pero lo que estaban a punto de lograr era todo menos una pequeña charla. Jaak Bakban. Con un solo golpe del látigo, los asesinos del God Killer Sniper Squad fueron apartados del camino, y con un solo golpe del garrote, las robustas paredes se derrumbaron al suelo. Tantos guardias imperiales y lanceros han sido asesinados, por eso la revolución en ese momento debería haber sido exitosa. ¿Qué clase de revolución es esa? Es un alboroto. Déjate de tonterías y haz lo que te pidieron. Cualquiera pensaría que me ordenaste hacer esto, Drew. No soy como tú. Yo pagaré mi comida. Se acercaron dos ancianos, arrasando con la élite de la familia User. Marqués de Sade, el cerebro del motín de los 47 hombres. Y Orca, la directora principal de Nebelbage. Estaban uno al lado del otro, mirando a Vikir. Soñando el sueño imposible, 3. Marqués de Sade y Mayor General Orca. Dos figuras de las que se decía que tenían el poder de combate de una sola fortaleza unieron sus manos. Pusisisi, los Asters que me persiguieron en el pasado eran un poco más picantes, pero este es suave, así que me gusta. Deja de charlar, fugitivo de prisión. Todavía queda mucho. El Marqués de Sade y el Mayor General Orca paseaban por el escuadrón de francotiradores asesinos de dioses de los Asters como si fuera un paseo por el parque. Pero los cambios que se estaban produciendo a su alrededor eran asombrosos. Charararara. El látigo de Sade se mueve como una serpiente gigante, cortando a los asesinos en las murallas. El látigo extrañamente retorcido y retorcido corta y corta todo lo que toca, enviando un vendaval de sangre a su alrededor. Kuan, Kuan, Kun. El garrote de Orca hizo a un lado las flechas voladoras con tanta facilidad que cuando no estaban volando, se balanceaba como una baqueta hacia el suelo. Cada vez que golpeaba las murallas, enviaba una tremenda onda sísmica que hacía caer a los enemigos por las paredes. Sade en ataque y Orca en defensa. Su combinación fue una extraña supercomposición de la espalda de Deordume y Soware en Nebelbage. Además, Sade no solo es bueno atacando y Orca no solo es bueno defendiendo. El látigo de Sade se movía como la lengua de un monstruo, retorciéndose y reprimiendo las flechas voladoras, mientras que los garrotes de Orca convertían a cualquier asesino que se acercara demasiado en un desastre sangriento con un solo golpe. Era una exhibición perfecta, un círculo de decenas de metros de radio centrado en los dos ancianos, y a nadie se le permitía entrar. A Bianca se le cayó la mandíbula al ver todo eso. ¿Quiénes son esas personas, el God Killer Sniper Squad de mi familia? No es de extrañar que estuviera sorprendida. Los God Killer Snipers, pertenecientes a una de las 7 grandes familias, son el poder central de User. Pero cuando Cimeries reconoció los rostros del Marqués de Sade y del Mayor General Orca, su expresión se transformó en una mueca. ¿No son los restos de los disturbios de 47 hombres? ¿Por qué están reunidos aquí? Las miradas de Sade y Orca se volvieron al unísono, como si estuvieran de acuerdo. ¿Restos? ¿Es eso lo que me acabas de decir? Tal vez sea porque eres un demonio, pero no entiendes el mundo. Ven aquí. Al mismo tiempo, el látigo de Sade y el garrote de Orca volaron por los aires. ¡Boom! Una aura serpentina y un maremoto de auras barrieron Cimeries a la vez. Fue una onda de choque lo suficientemente poderosa como para derribar una aguja entera. ¡Eu! Cimeries saltó en el aire para escapar de la tormenta de auras que se desmoronaba bajo sus pies. ¿Quién dice remanente? Jadeó ante la espeluznante voz desde arriba. Sade flotaba sobre la cabeza de Cimeries,
lanzando una risa amenazadora. ¡Peo! Un manojo de látigos, enrollados en varias capas, cayó como un rayo sobre la cabeza de Cimeries. Incapaz de gritar, Cimeries cayó al suelo. Y abajo, esperaba una orca sosteniendo un garrote. ¡Geo! El garrote golpea a Cimeries y lo envía volando a través de las murallas de la ciudad. ¡Charalarak! El látigo de Sade volvió a golpear mientras Cimeries volaba. Esta vez, el largo látigo se tensa alrededor de la cintura de Cimeries y Sade lo hace girar como un reloj. ¡Cuac! Cimeries giró en círculo, todavía atado al látigo, y comenzó a destrozar cada bache de las murallas, destrozando el suelo a su alrededor. ¡Cuac! Cuando Cimeries, que apenas había escapado del látigo, salió tambaleándose del colapso. ¡Kvaji! 8 dientes volvieron a hundirse en la nuca de Cimeries. Era Vikir, proyectando una sombra como la de Grim Reaper sobre la espalda de Cimeries. Los demonios matan. ¿Cómo te atreves, humano? Cimeries acababa de abrir la boca. Peoc. Innumerables brochetas de hierro sobresalieron del suelo y perforaron el cuerpo de Cimeries. Detrás de Vikir, Camus estaba sonriendo. Un regalo de reunión perfecto para mi novio. Por encima del hombro del alegre Camus, Sere parecía muy pequeña y enfurruñada. Sere, ¿te atreves a traicionarnos? Ajá, tampoco estoy haciendo esto porque me guste. Callarse la boca, si se entera de esto, perra. Pero Cimeries no llegó a terminar la frase. Curandero. El hacha de Sancho, la espada de Piggy y las flechas de Bianca cayeron sobre él. Cuadeudeu. Un agarre dorado emergió del suelo, inmovilizando a Cimeries contra el suelo, incapaz de moverse. La magia de Sinclair siguió. Cuag. Cimeries se convirtió en humo negro e intentó escapar, pero fue imposible. Paz. El sudario blanco de Dolores había aprisionado a Cimeries. Alarga tu cuello. Los 8 dientes de Vikir cortaron ferozmente el cuerpo de Cimeries. Cimeries extendió su lanza para contraatacar, pero fue bloqueada por Decarabia. Sí. Este lado está claro. Cuando Vikir miró hacia arriba, vio a Sade y Orca de pie. En el centro de una pila de lanzas y flechas rotas, los 2 ancianos miraban a Don Quijote y User mientras sujetaban a sus atacantes por el cuello y la cabeza. Vikir sabía que era hora de acabar con todo. Sangre. Si no fuera por esa sangre, maldita sea, me preguntaba por qué mataron a Ambusias. Cimeries gritó de frustración. Pero Vikir no le dejó ninguna posibilidad. Después de cortarle los tobillos y las muñecas a Cimeries, Vikir se preparó para el golpe final. Iba a destruir su corazón limpiamente. Entonces. Vikir. Esperar. Una voz interrumpió a Vikir. Tudor. Don Quijote la Mancha Tudor. Se acercó, con los ojos fijos en Vikir. Su único brazo agarró firmemente a Gungnir, la lanza del rey Lanza. Déjame hacer esto. La mirada de Tudor era dura y decidida. Pero Vikir se negó. No. ¿Por qué? La voz de Tudor estaba llena de frustración. Pero Vikir se mantuvo firme. Si te bañas en las últimas gotas de sangre del demonio, el destino cambiará. La causalidad se torcerá. No importa la suerte que tengas, no puede terminar bien mientras estés con el fin del demonio. Una causalidad retorcida y deformada lleva el camino del cazador de demonios a un mal lugar. Así que el final del destino de un cazador de demonios suele ser oscuro y solitario. Sin embargo. Está bien, esto es lo que elijo hacer. Tudor decidió convertirse él mismo en un cazador de demonios. No es de extrañar que sea tan inflexible al respecto. Además, los destinos pasados de Tudor lo han dejado cubierto de sangre de demonio, así que quizás esto sea lo que debía hacer. Después de un breve silencio, Vikir silenciosamente dio un paso atrás. Fue un gesto de confianza. Gracias. Tudor inclinó la cabeza hacia Vikir. Luego se volvió hacia Piggy que estaba a su lado y le preguntó. Piggy, ¿crees que podría conseguir un poco de tu sangre?
Por alguna razón, tu sangre parece venenosa para los demonios. Seguro. Piggy asintió ante la petición de Tudor y le cortó el brazo con la espada. La sangre roja oscura que fluía de su cuerpo tiñó la hoja de la lanza de Tudor, Gungnir. Tudor bajó la mirada para mirar a Cimeries arrastrándose por el suelo. Debajo de la boca abierta de Cimeries, en la base de su cara, sobre su pecho, todavía estaba el rostro de Pasamonte. Un corazón se asomó desde debajo de la carne alrededor de la herida abierta. El corazón es visible a través de las heridas circundantes y la carne negra que Vikir partió y desgarró. El rostro de Pasamonte estaba distorsionado, envuelto en el corazón de Cimeries. Entonces, entre los labios Tudor, habló una voz seca. Soñar lo imposible soñar. Gungnir, la lanza de doble hoja, levantó la cabeza. Para superar al rival imbatible, vencer al invicto rival. Lágrimas de sangre brotan de sus ojos rojos sangre. Soportar el dolor insoportable, sufrir el dolor insufrible. Su corazón, latiendo como si estuviera a punto de estallar, exprimió las fuerzas que había tenido al comienzo de su vida. Morir por un noble ideal, morir por un noble ideal. Todo esto para cumplir con el deber y obligación de un verdadero caballero. No. No es un deber, sino un privilegio, su deber no su privilegio. Con las últimas palabras de Tudor, la lanza del rey Gungnir atravesó el aire. ¡Peo! El sonido del cuero rasgado y la destrucción de la vil masa de carne que acechaba en su interior. Las venas de malicia que corrían por las venas de la criatura fueron cortadas, arrojando todas las cosas asquerosas que contenía. Cimeries luchó con fuerza, arañando el suelo, pero la lanza de Tudor, atravesada por su corazón e incrustada en el suelo, no se movió. La gran puerta fue la era de los demonios. Cimeries murmuró algo con voz apagada y luego cayó de espaldas. Nunca más se movió. El cuarto protagonista, que llevaba al mundo a la destrucción, abandonó el escenario. Y la atención se centra en el recién llegado al escenario. Sangre negra. Sangre demoníaca. Cubierto por él, Tudor lo abraza con valentía, sin dar nunca un paso atrás. Los ojos de Tudor brillan a través de la sangre negra del demonio, claros, puros y rectos. Vikir lo había visto antes. En el mundo anterior a la regresión, en la era de la destrucción, cuando el destino mortal, cuando todas las cosas ardieron y murieron. Los ojos de un héroe que vivió y murió en la vanguardia de su tiempo, el más feroz y el más ardiente. Don Quijote La Mancha Tudor, rey de las lanzas. La voluntad de un gran héroe que lideraría la era venidera. Soñando el sueño imposible, 4. La restauración de Don Quijote, el lancero. Los caballeros que vagaban por la vasta extensión del mar con una sola lanza fueron liberados del control demoníaco y sirvieron a sus legítimos amos. Don Quijote La Mancha Tudor. Es el heredero del ex cabeza de familia, Cervantes, y el verdadero dueño de la familia Don Quijote. El Rey León. El joven león exiliado regresó a la familia como adulto y vengó la enemistad de su padre matando a su malvado tío. En tiempos normales, esto habría puesto patas arriba a todo el imperio, pero en estos tiempos, cuestiones de esta magnitud rara vez se publicitan. Era una época de guerra civil, en la que miles y decenas de miles de personas morían cada día. Sin embargo, la normalización de la familia Don Quijote fue una gran bendición para los Nightwalkers. Las rutas de suministro finalmente están abiertas de nuevo. Dolores dijo alegremente. Las líneas de suministro que los demonios habían cortado habían sido reabiertas. Finalmente, los alimentos y el agua regresaron al fuerte Tochka. El número cada vez mayor de refugiados podría haber causado un gran caos. Vikir miró fijamente la vista de Tochka desde la ventana de la sala de conferencias. Muros altos y gruesos. Una meseta donde el oxígeno escasea. Una meseta rocosa rodeada de escarpados acantilados. Definitivamente es una fortaleza alta y solitaria con muros de hierro. El único problema es que no tenemos suficiente agua potable. Sería bueno poder conseguir el nuestro, al menos hay una sección sobre una de las montañas donde sospecho que hay una fuente de agua. Dolores miró el mapa y murmuró con nostalgia. Pero el comportamiento de Vikir permaneció imperturbable. El problema del agua se solucionará pronto. Dolores y los demás parecieron desconcertados,
pero Vikir no dijo nada más. En ese momento, Tudor, en un extremo de la mesa, habló. Ahora tenemos una imagen completa de la situación de poder en la familia Don Quijote. Tudor, el nuevo jefe de la familia Don Quijote, había decidido cooperar plenamente con los Nightwalkers. Fue una progresión natural. Hemos erradicado por completo a los demonios y restituido a todos los que han sido purgados o expulsados. ¿Cuántos de ellos pueden luchar?, preguntó Vikir, y Tudor no dudó en revelar todos los documentos clasificados. Sorprendentemente, no está tan mal, alrededor del 60% de ellos están intactos, pero la mayoría están en la flota. La caballería sufrió demasiado daño esta vez. Mientras Tudor hablaba, miró a las personas que lo rodeaban. Camus estaba sentada allí con los brazos cruzados. Bien. ¿Estás diciendo que soy el culpable de la destrucción de la caballería de tu familia? Oh, no. No es así. La razón por la que la caballería invencible sufrió tanto daño fue porque los demonios les lavaron el cerebro y siguieron corriendo en círculos alrededor de la zona de guerra civil. ¿A quién más podría culpar sino a mi incompetencia y a los malvados demonios? Tudor sonrió. Pero no sería motivo de risa. El orgullo de Don Quijote por la caballería invencible casi había sido aniquilado. Incluso si vengara a los enemigos de su padre y desollara al demonio para hacer las borlas que cuelgan de las hojas de sus lanzas, no sería suficiente. Vikir miró la correa de Cimeries que colgaba de la base de la lanza Tudor Gungnir y habló. Hará que los caballeros que te rodean sean más valientes. Llévalo contigo en todo momento. Gracias. Asintiendo hacia Vikir, Tudor continuó. Aún así, la armada invencible de Don Quijote se ha mantenido en gran medida ilesa. Debe ser que el nivel del mar ha bajado mucho, impidiendo que la flota llegue a la costa, lo que no ha sido de mucha ayuda en la guerra civil. Los ojos de Vikir se agudizaron ante las palabras de Tudor. Eso es suficiente. Era la armada invencible de Don Quijote lo que más había interesado a Vikir. Mucha gente lo había cuestionado. Pero hermano, ¿por qué necesitamos tanto una armada invencible? Estamos en medio de una guerra civil en el centro del continente y no hay mucha batalla naval en marcha, ¿verdad? Incluso si es por las rutas de suministro por mar, ¿la flota no será de mucha utilidad ahora que el nivel del mar ha bajado tanto? La pregunta de Sinclair estaba en la mente de todos en la sala. Vikir levantó la vista del mapa para responder a este punto. Pronto la flota será muy importante. Y cuando llegue ese momento, la crisis del agua de Tochka se resolverá. En ese mismo momento, Vikir fue interrumpido por una voz. Sí, esa maldita reunión. ¿Qué clase de mierda aburrida haces todos los días sin cansarte de ellas? Para empezar, no hay muchos en el grupo que puedan interrumpir a Vikir. Marqués de Sade, que estaba mirando a Vikir con una expresión de aburrimiento en su rostro. Vikir. Lo sabes bien. Ahora quedan dos. Sade levantó dos dedos y sonrió. Cuando escapó de la Nebelvague, Sade estaba en deuda con Vikir. A cambio, había prometido matar hasta 3 personas elegidas por Vikir, razón por la cual lo ha estado siguiendo desde entonces. Orca, sentada junto a Sade con los brazos cruzados, es una historia similar. A diferencia de este fugitivo, soy un hombre de palabra. Dijiste que protegería hasta 3 personas que quisieras y ahora quedan 2. Sade se refería a Pasamonte, Orca se refería a Tudor. Ambos habían sido asesinados indirectamente y protegidos indirectamente, pero había ayudado, así que fue suficiente. Lo recuerdo bien. Vikir asintió y miró hacia otro lado. ¿Cindy Wendy todavía está aquí? Necesitamos saber qué le pasó a User para poder decidir nuestro próximo paso. Me temo que no. La puerta de la sala de conferencias se abrió antes de que Vikir pudiera terminar su frase. Cindy Wendy, agarrando un montón de papeles, rodeó la esquina de la mesa y se sentó. ¿No estás trabajando demasiado duro con tu futura cuñada estos días? Pensé que no te gustaba que te asociaran con los Baskerville. Cindy Wendy sonrió ante el comentario de Vikir. La gente cambia y hace algún tiempo pude olvidarme de los Baskerville. ¿Y tú, aún lo llevas contigo? La boca de Vikir se abrió ante eso y permaneció en silencio por un largo momento.
Cindy Wendy había unido fuerzas con los Baskerville, quienes habían destruido a su familia. Ella afirmó ser anfitriona y gobernar a los Baskerville, pero en realidad se había comprometido y había renunciado a su venganza. Basta de charla. Todos en la sala se estremecieron ante el sonido de la voz inusualmente aguda de Vikir. ¿Había tocado la escala inversa? La voz de Vikir era lo suficientemente aguda como para hacer que incluso los poderosos Sade y Orca se estremecieran. Este era el verdadero yo de Vikir, rara vez visto excepto cuando se trata de demonios. Sin embargo, Cindy Wendy rápidamente cambió de tema con su característica sonrisa. Oh, Dios mío, te ves igual que cuando estabas fuera de los barrotes de la prisión, nada ha cambiado. Empujó una pila de papeles frente a Vikir. Tengo miedo, así que iré al grano. Como de costumbre, Cindy Wendy fue al grano. 1. Señales de que la guerra civil del imperio está a punto de intensificarse. 2. Una alianza entre los Mourg y los Baskerville. 3. Una alianza entre los Cubadis y los burgueses. 4. Leviatán y User forman una alianza. 5. Declaración de neutralidad de Don Quijote y cierre de puertas. Aparte de eso, lo único que se me ocurre es que los Cubadis declararon una cruzada contra el Leviatán a causa de la muerte roja. Ya sabes que Don Quijote declara neutralidad y se mantiene al margen de la guerra civil porque así lo dijo el propio señor Tudor. Los Cubadis declararon una cruzada contra el Leviatán después de la muerte roja hace mucho tiempo. Por su propia naturaleza, los movimientos de grupos grandes tardan en comenzar, pero una vez que lo hacen, adquieren una velocidad tremenda. Don Quijote decidió cerrar la familia por un tiempo para reparar los daños causados por la guerra civil y por diversos trámites de cambio de cabeza de familia. Por supuesto, es solo un bloqueo nominal, y dado que Tudor se convirtió en el cabeza de familia, era natural que la familia Don Quijote apoyara en secreto a Nightwalkers. Camus apoyó la barbilla y miró a Vikir. Hemos unido fuerzas, ¿no? Parece que mamá decidió hacer todo lo posible y respaldar al segundo príncipe. El que no sabemos dónde está, o incluso si existe en primer lugar. Tal vez se trata más de mantener al primer príncipe bajo control que de seguir al segundo, ya que nosotros, los Cubadis, estamos en la misma posición. Dolores habló, mirando a Vikir frente a Camus. Sus miradas se encontraron en el aire, y Sinclair alcanzó la espalda de Vikir, por encima del hombro, y señaló el mapa. Nuestros burgueses todavía están buscando al segundo príncipe, y los rumores de inscripción imperial en la academia son nuestra mejor pista en este momento. La guerra civil tiene que ver con la causa. Los demonios se reúnen bajo un único objetivo, mientras que los humanos se enfrentan entre sí bajo muchas banderas. Vikir pensó en el rumoreado segundo príncipe. Antes de su regresión, el segundo príncipe finalmente había desaparecido en el aire. Una figura misteriosa cuya existencia nunca se supo realmente. Si realmente está vivo en algún lugar, tal vez podría haber unido a la humanidad antes. La mente de Vikir vagó hasta aquí y levantó la cabeza para mirar a Cindy Wendy. De las 7 familias del imperio, ¿cuál tiene conocimientos de información? Así es Godkiller. La familia User, por supuesto, ya que tiene la mayor cantidad de personas especializadas en asesinatos e infiltración. Justo cuando Cindy Wendy estaba terminando su respuesta, la puerta de la sala de conferencias se abrió como si hubiera sido una cita. Bianca, furiosa, se dirigió a todos. A los miembros del Godkiller Sniper Squad no les han lavado el cerebro y he oído todo sobre lo que está pasando dentro de la familia. Al mismo tiempo, los ojos de Vikir se hundieron profundamente. Los User aún no habían sido liberados de su posesión demoníaca y eran uno de los actores clave en esta guerra civil. Ahora que la familia Don Quijote ha sido restaurada, no hay familia más amenazadora que Leviatán y User. Y es User Poe Madeline quien actualmente los dirige. El presunto tercero de los 10 cadáveres. Drag. El primero en levantarse de su asiento al escuchar las palabras de Bianca no fue otro que Tudor. Fue Bianca quien salvó a Tudor en el momento de la caída de Don Quijote. Y ahora Tudor, Vikir y todos los demás amigos se acercaban a Bianca. Ven con nosotros. Quizás tu familia pueda salvarse. La luz volvió a los ojos de Bianca, que habían estado negros y muertos. Al mismo tiempo, sus mejillas se estaban poniendo rojas. Tenemos que darnos prisa.
Debemos seguir adelante antes de que les lleguen noticias de Don Quijote. Ante las palabras de Vikir, los ojos de todos los Nightwalkers ardieron con determinación. Pues sí, ¿entonces ahora tenemos nuestro segundo objetivo? Esto reducirá nuestra deuda. Sade y Orca siguieron a Vikir hasta ponerse de pie. La segunda cacería de demonios estaba por comenzar. Esto era extremadamente inusual para los patrones de caza de Vikir, ya que normalmente dejaba un largo intervalo entre cacerías.